un trastorno. Porque me parece que la mejor manera de rendir un homenaje a que soy mi maestro es señalar algunas notas, digámoslo así, de discrepancia. Y por desgracia, ya lo dijo Juan, no está él aquí para que establezcamos el diálogo que sería fructífero, sin duda, porque está en desacuerdo con lo que voy a decir. ¿Cómo podría evocar de mejor manera a Luis Villoro? ¿Qué de entre sus múltiples facetas permanece en mi recuerdo? Podría llevar a caso otra pregunta, fingir que no soy yo el que se interroga, hacer como si pudiera interrogar al tiempo, que es, lo sabemos, inexorable y eterno. Pregunto así, ¿qué rasgo de la obra de Luis Villoro habrá de prevalecer? ¿El de maestro? ¿El del hombre comprometido a fondo con su época? ¿El de filósofo? Si me inclinara por esta última respuesta, cabría insistir y levantar otra pregunta. ¿Cuál de todos los estadios por los que atravesó la inquieta razón teórica de Villoro debería destacarse? Su inicial y final preocupación por México, su faceta como historiador de las ideas, su paso, sin duda fugaz, por la filosofía de Husserl y la fenomenología, su estancia, acaso no tan breve, en el positivismo lógico, su labor ejemplar como maestro universitario. ¿Cuál, pues, de todas ellas? Empiezo brevemente por esta. Villoro fue mi maestro en la Facultad de Filosofía y Letras en los años lejanos de 1957 a 1960. Seguí de manera puntual todas sus clases. Era un profesor deslumbrante. Había vuelto en fechas recientes de Europa y se había incorporado a la facultad al lado de otros profesores jóvenes. Formó parte de la primera generación de filósofos en verdad profesionales de México, los que se formaron en las cátedras de los transterrados españoles. Sus preocupaciones iniciales quedaron marcadas por esos empeños, por el deseo de otorgarle claridad a una circunstancia histórica. Lo aprendió de José Gauss. Sus primeros libros lo prueban. Los grandes momentos del indigenismo en México, de 1950, y la Revolución de Independencia, ese fue su título original, en 1953. Sin embargo, lo que atraía en la práctica docente de Villoro eran dos rasgos indisolublemente unidos: su pasión y su rigor. Sus clases estaban animadas por la vehemencia. No importa el tema que tratara, lo decisivo era que a cualquier asunto, por algo que fuera, le imprimía una pasión y un entusiasmo evidentes. Quisiera subrayar que lo mismo hablara de Kant que de Descartes. Su clase no se reducía a un análisis frío de los temas. Villoro no solo trataba de hacer comprensible a sus alumnos el asunto examinado. En su clase brillaba desde luego su inteligencia, pero también y al propio tiempo su pasión. Creo que en el fondo explicaba cada filósofo, cada filosofía, en buena medida para sí mismo. En su clase de religión, por ejemplo, filosofía de la religión, nunca examinó las causas del sentimiento religioso, ni ofreció ningún análisis negativo del fenómeno. Por el contrario, nos sumergió en la lectura directa de ciertos pensadores místicos, Plotino y sobre todo Juan de Yepes. Le debo el haber hecho una lectura puntual y atenta no sólo de la poesía de Juan de la Cruz, sino de todos aquellos textos en prosa, en los que el monje carmelita intentó explicar lo inexplicable, tal vez desde un silencio oscuro. Su experiencia mística, personal, indecible. Esas palabras suyas que solo indican un no sé qué que era traducido. Pero mi deuda personal con Villoro no termina en lo que me dio sin límite ni medida en sus clases. Le debo mucho más. Fue miembro de los jurados que me examinaron
para obtener mis grados universitarios. Ya lo ha recordado mi querido amigo. En el primero de ellos, que se realizó en junio de 1968, y del que formaron parte Eli de Gortari y Adolfo Sánchez Vázquez, se desató una polémica en la que Villoro mostró su desacuerdo con mis tesis. Discutimos, por supuesto que a fondo. No retrocedí en mis argumentos. Por el contrario, y para mi asombro, Villoro retrocedió en los suyos. Por entonces Villoro era el coordinador del Colegio de Filosofía. Pese a nuestra pública discrepancia, me ofreció de inmediato que me incorporara como profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía. Ese gesto demuestra su enorme generosidad. Por encima de la discrepancia personal y filosófica, colocó su respeto a las diferencias. Debo a Villoro, pues, como a otros de mis maestros, Eli de Gortari, José María Gallego Rocaful, Eduardo Nicol, Adolfo Sánchez Vázquez, Francisco Larroyo, Ricardo Guerra, la exigencia del rigor y el deber de asumir con carácter profesional las tareas filosóficas. Recibió luego el jurado que me otorgó el grado de doctor 37 años más tarde. No puedo ni quiero examinar la tarea filosófica de Villoro. Es imposible que la abarque en todas sus facetas. Es demasiado compleja y rica. Tampoco intentaré un absurdo ajuste de cuentas con ella, ni una crítica de su teoría o de sus teorías. Solo trataré un tema entre los varios posibles, situado en el campo de las creencias, y luego dos temas de sus libros iniciales. Baste decir que sus libros sistemáticos, los grandes momentos del indigenismo en México, la revolución de independencia, al lado de la idea hielente en la filosofía de Descartes de 1965, creer, saber, conocer de 1982, y el poder y el valor, fundamentos de una ética política de 1997, son obras de nivel excepcional, rigurosas, audaces, innovadoras. Entre estos libros, multitud de ensayos, reseñas de libros, notas sobre temas diversos, algunos estructurales, sin duda, como la significación del silencio con la que se quita azul. Me detendré en el último de los que he mencionado. Y por muy curioso, voy a citar prácticamente las mismas palabras que cito. Luis Villoro era, como tantos de nosotros, complejo, acaso contradictorio. Por un lado, se destaca en él un anhelo de rigor, un deseo de precisión, la búsqueda de la palabra nítida y de la ecuación exacta. Para decirlo con palabras que vienen del filósofo en el que los dos abrevamos, René Descartes, Villoro quería ideas claras y distintas. No en balde le dedicó al pensador con el que se abre la filosofía moderna un libro extraordinario, La idea hielente en la filosofía de Descartes, que mencioné poco antes. Este libro se puede colocar junto a los mejores y los más sólidos textos hermenéuticos escritos sobre Descartes, junto a los libros clásicos ya de Etienne Gilson, Ferdinand Barbier o Jean-Luc Marion, por citar solo a los grandes intérpretes de la obra del discurso del método y las meditaciones metafísicas. Pero quisiera a partir de aquí examinar un asunto que me preocupa. Ya he dicho que Villoro anhelaba como filósofo riguroso la precisión. Sin embargo, junto con el anhelo de nitidez y de la búsqueda de las ideas claras y distintas, se produce en él, lo vimos en el video, una inquietud que lo conduce a hundirse en lo inexplicable y por lo tanto en lo invisible. La mezquita azul quizás sea una prueba palpable de lo que he dicho. Hay conceptos que Villoro reitera una y otra vez a lo largo de sus textos. Algunos de estos conceptos son sintomáticos: vacío, silencio, auténtico, sagrado, lo otro. Diré que lo otro, lo radicalmente inexpresable, es la experiencia mística, la vivencia de lo extraño, lo superior, lo que no se puede traducir a palabras.
al releer La Mezquita Azul, percibo de súbito que no fue en modo alguno casual que Villoro estuviera interesado en la poesía y sobre todo en la vivencia mística de Juan de la Cruz 40 años antes. Cuando sus alumnos compartimos el goce con él de la lectura de La Noche Oscura, de la subida al Monte Carmelo, el cántico espiritual o la llama de amor viva. Era una preocupación de carácter personal que nos transmitió con enorme pasión y que nunca lo abandonó. Haré un apretado resumen. Oigamos lo que dice. Entra en una mezquita y en ella sufre una experiencia robadora. Se queda mudo. Dice: soy musulmán, budista, cristiano y no soy de religión alguna. Ahora todos somos una sola voz que se eleva. Soy uno de tantos, pequeño, insignificante, en el mar de la humanidad, en alabanza que en todos los tiempos se ha elevado a lo sagrado. Solo en ese momento siento. Solo entonces veo en verdad. Hasta allí. Se trata de una experiencia mística. Villoro vivió en verdad esa experiencia mística. Se hizo uno con el todo. No lo sé. Pero lo que sí puedo decir es que Villoro era un filósofo y como tal intentó el análisis y la crítica de su experiencia. Puede ser traducida a conocimiento objetivo esa experiencia indecible, esta vivencia de tal carácter que es equivalente a un desprendimiento absoluto del yo y por lo mismo de la palabra racional en la que el filósofo se expresa. ¿Logró Villoro hacernos partícipes de su experiencia? Lo único que atino a responder es que ni su análisis ni su crítica han despejado el tema. Que su texto nos arroja en un abismo y nos propone sentir en dos mitades, sin duda irreconciliables, lo que ha vivido primero y el examen racional de su vivencia después. ¿Qué resulta de aquí? Dice otra vez Villoro: he convertido una convicción irreflexiva, cargada de emoción, en una creencia razonable. Pero se trata en verdad de una creencia razonable. Añade: solo un hombre dividido entre la nostalgia por lo sagrado y la mentalidad racionalista científica que comparte con su época puede sentir la urgencia de justificar su creencia en lo otro. He aquí pues el nudo del problema. Villoro fue un hombre dividido. Por un lado, sentía nostalgia por lo sagrado, lo otro, el vacío, lo indecible. Por otro, poseía la mentalidad racional, científica, propia de una época, la nuestra, en donde impera la razón. Por esta causa, él mismo nos dice que su empeño es paradójico, en tanto que intenta convertir en razonable, y comprendamos el rasgo profundo de su confesión, en una convicción reflexiva, se ha puesto lo indecible. Adviértanlo, Villoro ha intentado convertir en razonable, son sus palabras, lo indecible, lo inefable, lo intransferible. Siento la obligación, al mismo tiempo moral, racional, filosófica, de decir que no me resulta posible compartir esta explicación, que no estimo razonable su experiencia. ¿Acaso la puede entender como me es posible entender la de Juan de Yepes o la de Joaquín? Por lo tanto, aun cuando no abrigo el menor deseo de señalar que Villoro haya cometido un error de orden filosófico, ni desdeño su crítica ni su análisis, me urge decir también que no comparto su experiencia ni la considero razonable y aún menos racional. Lo impide mi racionalismo externo. En el mismo sentido, entiendo la causa por la que Villoro rechaza la actitud de Manuel Orozco Iberra cuando este historiador ofrece su examen del mundo mesoamericano. Villoro desea la identificación auténtica con la cultura amerindia y siente un amargo disgusto que no oculta ante la objetividad de Orozco. Le molesta su análisis de la cultura y de la historia mexicana. Lo considera frío, racional, científico.
Simpatiza, en cambio, con las tesis de Bernardo de Sahagún y hasta con las ideas absurdas y desquiciadas de Servando Teresa de Mier, quien sostiene que el pueblo mexica fue cristiano y que Quetzalcóatl nada menos que el apóstol Tomás. Pero le molesta que Orozco y Berda, científico riguroso, vea a los amerindios como si fueran cosas. Reconoce que contrajo una deuda con la teoría del mundo O'Gorman, expuesta en su libro Crisis y porvenir de la ciencia histórica. O'Gorman critica allí la historiografía tradicional que representa Leopold von Ranke. Esta historiografía, dice O'Gorman, imita el método de las ciencias experimentales y trata a su objeto de estudio como si fuera una cosa ya pasada que no puede influir sobre nosotros. En sentido opuesto, O'Gorman asume una nueva forma de hacer la historia que tiene ante sí el horizonte auténtico de la temporalidad. O'Gorman se apoya en el Martin Heidegger de Ser y Tiempo, que ha leído con Gauss. Desea una historia en la que se arriesgue la vida. Opone la vida auténtica del ser ahí, el ser para la muerte, a la vida inauténtica del historiógrafo frío. Estas ideas son las que subyacen en la posición de Villoro al criticar a Orozco y Berda. Y un concepto clave resuena una vez y otra vez: la auténtica. Así, a Villoro le interesa en sus primeros libros, y en esto sigue la enseñanza de Gauss, de Ortega, de Heidegger, de O'Gorman, encontrar, lo dice de manera expresa, las categorías filosóficas propias de lo militar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esta búsqueda de categorías filosóficas propias, de conceptos nuevos? En el prólogo a la segunda edición de Los grandes momentos del cristianismo, Villoro afirma que intentó elaborar esos conceptos nuevos, aptos para comprender mejor los temas examinados. Por supuesto, asegura que tales conceptos cobran su raíz en el grupo Hiperión al que pertenecía. Esos conceptos, propios del existencialismo, se mezclaban con cierto hegelianismo. No aclara de qué hegelianismo se trata. No creo, empero, que en esta primera aproximación a los temas nacionales Villoro haya acuñado conceptos nuevos ni categorías filosóficas. Lo hizo, en cambio, en su segundo libro, La Revolución de Independencia. Allí manejó categorías singulares, por ejemplo, la de preterismo estático y la de preterismo dinámico. Con la primera, intentó caracterizar la actitud teórica y política de los obispos europeos de Nueva España, entre otros, debo suponerlo así, la de Manuel Abad Teipo, el obispo electo de Michoacán. Con la segunda, la posición de quienes, como es el caso de Agustín de Iturbide, un español criollo, el jefe del ejército, para evitar que rigiera la Constitución de 1802, desatan una rebelión y buscan, por medio de un golpe de Estado reaccionario, la independencia, si puedo llamarla así, de Nueva España. Pero esas categorías son barrocas, poco claras, por decirlo menos. Manuel Abad Teipo, por ejemplo, obispo europeo, puede ser visto como un defensor del preterismo estático. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué carácter posee la categoría histórica acuñada por Villoro? En ella incorpora desde luego al virrey Calleja y al cabildo eclesiástico de la Ciudad de México, acaso con toda razón. Dice: los obispos europeos solo tienen una preocupación: condenar las doctrinas extrañas, impedir su difusión, detener todo cambio peligroso. Hasta ahí mismo. Pero todos los obispos, también Abad Teipo, Abad sujeto a juicio inquisitorial por afrancesado y hereje, Abad que abrega la teoría económica de Adam Smith, Abad, el amigo de Humboldt, partidario de una reforma económica profunda en cuyas tesis se apoya el primer gran liberal mexicano, José María Luis Mora. Abad Teipo, pues, forma parte de ese preterismo estático. Yo creo, por el contrario, lo diré de modo abrupto, que Abad Teipo deseaba reformas económicas profundas, pero rechazaba la independencia y por encima de todo era enemigo de las acciones violentas. Y por esa causa excomulgó a Hidalgo y a Morelos. Por otro lado,
Se puede caracterizar a Iturbide como representante de esa categoría extraña, la de preterismo dinámico. Iturbide es enemigo de la revolución peninsular de Riego, la revolución que obligó a Fernando VII a jurar la Constitución Liberal Gaditana de 1812. A su vez, Iturbide desea impedir la vigencia en Nueva España de esa Constitución. Por esa causa, la nación surge a la vida independiente por medio de un golpe de Estado contrarrevolucionario. Otras categorías políticas, categorías universales, le otorgan mayor claridad científica al proceso inicial y a la culminación de la Guerra de Independencia, y no las categorías propias, estas que acuñan. Pregunto en este sentido, ¿qué es preferible para entender de manera científica las sociedades mesoamericanas? ¿Categorías universales, válidas en todo lugar, como por caso revolución neolítica, neolítico superior, o categorías propias, como preclásico, clásico y clásico tardío? ¿Qué dicen esas categorías propias, cierto, pero tan específicas que resultan, por decirlo con suavidad, endogámicas? ¿Podemos comprender con ellas la homotaxialidad de las culturas? Creo que se abusa de categorías tan propias que impiden la cabal comprensión de la cultura mesoamericana, situada en un nivel de desarrollo técnico que se identifica con los caracteres de la revolución neolítica, la piedra tallada, el cultivo agrícola de regadío, las vastas construcciones ordenadas de acuerdo con el paso del sol por solsticios y equinoccios, una escritura que habla a la vez a los ojos y a los oídos, un pensamiento mítico completo. Pero no intento hacer la crítica de las teorías de Villoro. Deseo, por el contrario, destacar, por último, sus enormes aportaciones al pensamiento contemporáneo de nuestro país, particularmente en el campo de la filosofía. Así destaco una vez más sus dos grandes libros filosóficos, La idea y el ente en la filosofía de Descartes y Creer, saber, conocer. Estos dos textos por sí solos harían la gloria de un pensador que se precie de ser. La idea y el ente en la filosofía de Descartes abre en México caminos inéditos en la exégesis de un pensador universal. Este libro ya no expone el pensamiento de un filósofo para hacerlo accesible a la cultura del país, menos aún lo sintetiza o lo vulgariza. Se trata de una interpretación audaz que despeja un problema fuerte en la filosofía cartesiana. Desde este nuevo espacio teórico, Villoro pensó la tarea filosófica bajo el aspecto de la universalidad. No es poca cosa. Luego, Villoro nos legó otro libro excepcional, Creer, saber, conocer. En él no se limitó a rumiar los temas caros a la filosofía analítica, sino que pensó por cuenta propia los arduos asuntos del conocimiento y de su expresión rigurosa. Así, trazó los límites, las relaciones y las diferencias entre creencia, sabiduría y conocimiento científico. Se revela aquí al filósofo capaz de asimilar las teorías contemporáneas de modo creador. En esos textos encuentro al Villoro perdurable, al maestro de las nuevas generaciones de filósofos mexicanos, los que harán en la lengua que nos es propia, la lengua española, simple y llanamente filosofía, quiero decir, pensamiento riguroso y sin límites, ya no sujeto a un programa nacional estrecho, sino con los ojos puestos, parodio a Spinoza, en esa breve eternidad a la que